Buenas tardes, Doris. Bienvenida a este espacio de aprendizaje. Recibe una cordial invitación y bueno, una bienvenida muy cálida. Esto lo conformamos la Maestría de Innovación Educativa para la Sostenibilidad y bueno, fue conformada la entrevista por Angélica, Desiree, Valeria y tu servidora. Precisamente para conocer la importancia y la trascendencia de la educación ambiental en la actualidad. Para ello, bueno, pues te hemos invitado a esta entrevista y si no tienes inconveniente, voy a leer una breve reseña de tu trayectoria. Bienvenida, Doris. Y bueno, Doris Ruiz Galindo es licenciada en Psicología y doctora honoris causa en Educación para el Desarrollo, ambas por la Universidad Iberoamericana, cofundadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER, fundadora y actual directora del Centro Educacional Tanesque, AC, fundado en 1979 para consultoría educativa y desarrollo de habilidades de aprendizaje. Especialista en diseño educativo participativo, procesos de aprendizaje autónomo e intercultural, comunidades de aprendizaje y mediación para la modificabilidad de la estructura cognitiva. Fue asesora externa de la Coordinación General Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública 2000-2006 y forma parte del equipo de Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana, consultora en diseño curricular para diversas instituciones educativas como la UPN Oaxaca, la Universidad Indígena Intercultural Ayuc, la Universidad del Medio Ambiente y las Universidades Interculturales de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues muchas gracias por aceptar esta invitación y me gustaría que comentaras cómo estás llegando, cómo estás, cómo te encuentras el día de hoy. Me encuentro muy bien, Angie. Gracias a Dios he podido guardarme un año ya en una casita de Bajareque en Valle de Bravo por esto de la pandemia y de las edades que tenemos mi marido y yo. Entonces, pues ha sido un buen tiempo para pensar cosas, para escribir cosas y tenemos más trabajo que nunca, entonces no podemos ni escribir ni pensar mucho, sino que estamos en el Zoom casi todo el día. Pero pues creo que es una época que ha sido muy incierta, muy difícil en muchos sentidos y que eso da luz para ver la realidad que estamos viviendo y qué tenemos que transformar, porque decididamente esto es producto de un acelere y de una manera de manejar nuestra relación con el planeta. Yo no diría con nada más con la Tierra, sino con el planeta en general y nosotros seres humanos como parte de esa naturaleza, ¿no? Creo que se han visibilizado muchas cosas, entre ellas las diferencias tan tremendas que existen entre los seres humanos que vivimos en esta casa común, pero que tenemos no comunidad de oportunidades. Entonces, pues eso es lo que he estado pensando y trabajando en este año. Pues hay mucho que pensar y mucho que hacer aún. Y bueno, ya entrando en esta parte del tema de educación ambiental y un poquito esta interculturalidad, ¿para ti qué es y cómo consideras que has vivido la interculturalidad? Bueno, mira, para empezar,
creo que una de las apuestas de mi vida ha sido cómo resolver el tema de la interculturalidad. ¿Qué quiere decir esto? La interculturalidad, lo que he descubierto es que no es un concepto, es una manera de ser para después poder hacer. O sea, muchas veces se explica la interculturalidad desde la parte conceptual, pero si tú no la vives, la parte conceptual no sirve para nada. Es un poco lo mismo que la inclusión. O sea, cuando hablamos de inclusión puede ser un concepto que se ha construido, una etiqueta verbal que nos habla de incluir a los diferentes. Pero yo creo que igual que la interculturalidad, no se quedan en ser un concepto, sino son una manera de ser. Y una manera de ser que se comprueba si realmente es o no es con las acciones, con el vivir cotidiano, con la apertura a lo diferente, con la diferencia considerada como una riqueza. Yo tengo un ejemplo muy claro de eso en una experiencia que viví cuando mis hijos eran muy chicos. Yo llevo, pues vamos a decir que casi 45 años por lo menos viviendo en comunidades rurales. Y entonces, y trabajando con grupos indígenas pues de las diferentes partes de este país y de algunos otros para el sur. Y una de las cosas que propiciamos tanto mi marido como yo fue que los muchachos de la escuela, una escuela particular donde iban mis hijos en México, pudieran hacer una semana de intercambio con los muchachos que estuvieran en su mismo nivel de educación, en este caso era preparatoria, en la Sierra de Puebla, donde nosotros también trabajábamos. Y así fue, y entonces el grupo de mis hijos, tuve 5, entonces fueron durante 5 años, iban una semana, se llevaban sus tareas de la escuela y trabajaban lo que hacían los muchachos de prepa ya, es decir, levantarse a las 6 de la mañana, hacer faenas en la escuela, porque ahí no hay nadie que limpie, nadie que... Eso si no se hace por equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, los muchachos de México estuvieron felices y fascinados. Porque era algo nuevo, les costaba trabajo la levantada, el usar la pala y la escoba desde las 6 de la mañana. Sin embargo, fue una gran experiencia para ellos. Y después yo fui a la escuela y les dije, si esto es un intercambio, vamos a hacerlo como intercambio. Ahora que vengan los muchachos de la sierra aquí. Y entonces la escuela era muy incluyente, muy intercultural, pero los papás de la escuela dijeron que ¿dónde iban a dormir? Le digo, pues en las casas de los muchachos que los están invitando. Ah, no. O sea, pueden venir y estar en la escuela y después de la escuela, pues no pueden venir a nuestra casa porque entonces nosotros tenemos personas de servicio que son a lo mejor de comunidades y cómo van a comer en la mesa, etc., etc., etc. Los 25 muchachos que vinieron de la sierra se quedaron todos en mi casa. ¿Por qué? Porque la interculturalidad y la inclusión era un concepto, pero no una manera de ser. En muchas de las familias que sí habían ido a la sierra, que habían sido una experiencia buena para los hijos, pero que al venir los muchachos de la sierra a México,
no había podido su manera de ser tan potente que cambiara su manera de hacer. Entonces, ¿cómo un muchacho que puede ser hermano de una persona de servicio se va a sentar en la mesa con nosotros? Esas eran algunas de las cosas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la inclusión, pero la interculturalidad va mucho más allá de eso, ¿no? La interculturalidad quiere decir, no es aceptar, no es tolerancia, no es nada más eso. O sea, la multiculturalidad fomenta el racismo, las asimetrías y la igualación. Y eso era lo que ha prevalecido en la mayor parte de los países que han sufrido una conquista, como es México, y como es la mayor parte del mundo, digamos, antes le llamábamos del tercer mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? Que viene un pueblo conquistador, coloniza, se apropia del territorio y niega el que los que eran dueños de ese territorio fueran iguales que ellos. Hay que civilizarlos. Entonces se niega su cultura, se niega su costumbre, se niega su religión, se niega su lengua y siguen siendo hasta hoy en día, que hace más de 500 años que esto sucedió, como alguien que no está a la altura de sentarse en una mesa con una familia, como ellos se sentaron con las familias de la sierra. ¿Cómo se genera el racismo? Y se dice, entre comillas, que hay respeto a la cultura. Pues decir, tú eres indígena o tú eres negro, y no solamente es cosa racial, es cosa cultural. O sea, los obreros tienen una cultura diferente a los profesionistas, y ahí también hay que hacer interculturalidad. O sea, hay una diferencia y esa diferencia puede ser riqueza. Entonces, si yo digo, sí, lo único que se logró con los acuerdos de San Andrés después del conflicto en Chiapas en 1994 fue que la Constitución dijera que somos un país multicultural. Muy bien, gracias. Otra cosa que se logró, sí puedes hablar tu lengua. Muy bien, gracias. ¿Y todo lo demás? O sea, el tener el mismo nivel de oportunidades, el mismo nivel de atención de las políticas públicas. Ustedes saben que hay un derecho de todas las mujeres que se llama derecho ginecobstétrico, en donde una mujer, cuando va a dar a luz, tiene derecho de tener una calidad de atención, una calidad de información y escoger el procedimiento de los que se le puedan ofrecer en la que no peligre su vida y la del niño. Las mujeres indígenas van a una clínica y se les calla, se les dice que ellas no saben, que se esperen, las ponen a caminar, los niños nacen en el pasillo, les ponen un dispositivo para controlar la natalidad sin que ellas hayan autorizado. La información que se les da es totalmente equivocada para poderles hacer cesárea, que es mucho más práctico, etcétera. Entonces, ¿dónde está la interculturalidad?
Sin embargo, a pesar de esta crítica un poco severa, puedo decir que en los últimos años se ha empezado a avanzar. O sea, en el momento que empezamos a tener una visión crítica del sistema, porque la interculturalidad es producto también de un sistema socioeconómico y político. O sea, para que yo quiera realmente ser intercultural, tengo que hacerlo de una manera integral. No puedo nada más, como dicen, estar un poquito embarazadita. O estás embarazada o no estás embarazada. Entonces, o eres intercultural o no eres. Y hoy en día, la Secretaría de Salud, si ustedes abren Instagram, la Secretaría de Salud tiene muchos de los anuncios del COVID en lenguas indígenas. La otra cosa, ya hay clínicas donde hay parteras que hablan lenguas indígenas. Clínicas de la Secretaría de Salud. Poquísimas, pero ya las hay. Ya las hay donde puedes dar a luz hincada. Donde hay temazcal. Entonces, estamos viendo que en la medida en que somos conscientes de que, además de que los dueños de este territorio, los pueblos originales, tenían una sabiduría y una cosmovisión diferente a la nuestra, y que esas diferencias pueden llegar a ser riqueza. O sea, las parteras, por ejemplo, en los códices náhuatl, las parteras hacían un compromiso desde que la mujer embarazada iba con su marido a pedirles el servicio. Hay toda una oración en la cual las parteras se comprometen a cuidar a la mujer embarazada, a cuidar al niño cuando nazca, en el sentido de que nazca sano, de que tenga lo que necesita para nacer sano. Desde luego hay procesos difíciles y que no se da esto, pero la partera hace todo lo que esté dentro de su sabiduría y hay un compromiso a la comunidad por la salud de la madre y el niño. Yo me gustaría saber si hay algún ginecólogo que lo hace. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de una relación horizontal, quiere decir del mismo nivel, en donde confrontamos los saberes y nos enriquecemos de la manera de ver de la otra persona. Y ellos se enriquecen de nuestra manera de ver, porque la falta de interculturalidad no es solo, generalmente es más obvia en el que tiene el poder, pero también del otro lado puede haber falta de esta manera de ser intercultural, condicionada por muchísimas cosas históricas de la vida de cada persona. Ahora, yo en 45 años siempre he sido bien recibida en las comunidades indígenas. Nunca me ha faltado ni de comer ni dónde dormir. Entonces, pero sí sé que hay indígenas que no aceptan que los caxlanes, o sea, nosotros, intervengamos en nada. Entonces, esto es una tarea de educación. Y un saber que ayuda en esta educación también es el considerar
a la tierra como nuestra madre. Entonces, si hablamos de interculturalidad, estamos hablando de educación ambiental. Automáticamente. Yo les voy a decir, yo fui directora de una preparatoria intercultural bilingüe en Chiapas durante 7 años. Y cuando íbamos a construir el nuevo edificio, hubo 3 cosas que hablan de esta interculturalidad. Una primera, el proyecto lo hizo mi marido, que es arquitecto. La primera maqueta la llevó, se las enseñó a los padres de familia que la iban a construir una secundaria, y le dijeron: ingeniero, si usted va a construir esa escuela, se puede llevar su maqueta y construyala usted. Estábamos todos asustados porque qué barbaridad. Y además no entendíamos el tal en ese momento, entonces peor cuando nos traducía. Y entonces lo que hizo Oscar fue preguntar: ¿por qué? La respuesta fue: porque usted hizo una casa para vacas, no para cristianos. Wow. ¿No? Entonces, se habían atendido a las necesidades físicas de lo que es una escuela, pero no a las necesidades emocionales y culturales de una población. Entonces se sienta Oscar y dijo: a ver, explíquenme. Las casas para cristianos tienen 4 aguas y las casas para vacas tienen 2. O sea, los establos se hacen de 2 aguas. Y si ustedes han ido a Chiapas, las casas tienen 4 aguas. O sea, 2 así y 2 así. Wow. Bueno, entonces se lleva a Oscar las maquetas, en la noche cambia las estructuras del techo y pone estructuras para 4 aguas. Se las vuelve a llevar a la asamblea, porque ahí las asambleas pueden durar 2, 3, 5 días. Hasta que todos están de acuerdo, entonces se acaba la asamblea. Lleva la maqueta y se la arrebataban entre todos, ¿no? Y empezaron a construir al día siguiente la primera aula. Y estuvo la primera aula en 15 días. Porque wow, sí era una casa para cristianos. Entonces, son cosas muy pequeñas, pero que reflejan lo que es la interculturalidad y los saberes. Entonces, si nosotros nos sentamos con gente que no tiene la misma cosmovisión de nosotros, entonces vamos a aprender que para poder empezar a edificar una casa, una escuela, tenemos que pedirle permiso a la Madre Tierra para ver si en el lugar que se va a construir no le vamos a hacer daño. Entonces se levanta uno a las 4 de la mañana y va uno al templo, en donde en el templo, por lo menos en la comunidad donde yo trabajé, los jesuitas han inculturado el evangelio. Entonces, las piedras de muchos de los, vamos a decir, de los altares, son piedras de los templos antiguos de los mayas. Entonces, se pide permiso a la tierra. Se reza, se besa el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Y se dice: queremos construir, vamos a abrir, tal. Y se le lleva un regalo a la Madre Tierra. Entonces se siembra un pollo. ¿Cómo se siembra un pollo? Sí, que es el regalo a la Madre Tierra. Y generalmente hay una cosa que
que mi marido lo hace porque naturalmente ama la naturaleza, pero que no tira un árbol. Primero mueve un salón antes de tirar un árbol. Wow. Y algunas de las personas que veían eso allí en la comunidad decían, pero ingeniero, ¿por qué? Dice, porque ese es de la madre tierra. Y van a ver, ahorita hace 25 años de eso y la escuela está en medio de un bosque. Entonces, pero son confrontación de saberes. O sea, nosotros hemos aprendido, yo mucho más de lo que fui a enseñar. Y bueno, mi marido también. Y la interculturalidad es el diálogo horizontal entre personas que no dejan de ser ellos y donde se enriquecen las dos cosmovisiones. Eso no quiere decir que uno no tenga que cambiar ciertas cosas y que ellos no tengan que cambiar ciertas cosas. O sea, no es que vamos a hacer la costumbre de siempre sembrar un pollo. A lo mejor se puede sembrar algo simbólico. A lo mejor, ¿me entienden? Sí, sí, sí. O sea, se pueden cambiar muchas cosas. Yo me acuerdo 3 sesiones con unos padres de familia para que dejaran que su hija se casara antes de terminar la prepa. Wow. Que fuera a la escuela, bueno, porque allá se casan muy jóvenes y no empiezan la prepa a la misma edad que nosotros. Pero el novio estaba de acuerdo, le faltaban 3 meses. El novio estaba de acuerdo que ella siguiera estudiando. Bueno, nos fuimos, Oscar y yo, a sentar con los señores a decirles, ¿usted sabe que yo terminé mi carrera con 3 hijos? Y no pasó, y eso dejaba a Oscar que lo hiciera, le digo, sí, y no pasó nada. Bueno, ¿por qué casaban a las hijas tan jóvenes? Bueno, eso antes por muchas cosas, pero en Chiapas y por ejemplo en Yucatán, porque los dueños de las fincas tenían derechos sobre las niñas en cuanto tuvieran su primera menstruación. Sí, sí escuché algo y no sé hasta qué sí sigue siendo. Bueno, hay muchas cosas. No, pues ya no hay fincas donde entró la revolución. Pero yo fui en una investigación a una finca en Chiapas hace 6 o 7 años, donde vendieron la finca con todo y la gente. Wow. Hace 6, 7 años. Sí. Wow. O sea, después del año 2000, vamos. Sí, En sí. una investigación que hicimos para la UNESCO. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, hablamos también de esas cosas. O sea, de que muchos de las maneras de hacer eran maneras con las cuales una gente que no le permitía o que le negaban la inclusión dentro de esa sociedad tenía que defenderse de esa sociedad. Una manera de defenderse era casar a las hijas. ¿Por qué? Porque entonces ya no tenía derecho. Entonces, ¿y lograron convencer a los papás? ¿Lograron convencer a los papás al final? Oye, 3 meses, por Dios. Dice, pero le decía mi compadre, porque además era mi compadre, le decía, pero Oscar, ¿no te enojabas que platicara con otros hombres? Le dice, si no le iban a hacer nada, por Dios. Pero es de toda esta cosa de dominación.
En este caso era una cuestión de género y yo siempre hago esta pregunta. ¿Eso vino de los indígenas o vino de los españoles? No hay país donde haya más violencia contra la mujer que en España. Bueno, sí hay muchos países en Arabia y eso, pero digamos del lado occidental. Mi suegra me decía, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Entonces mis hijos no podían ir a lavar sus platos. Ok. Y yo tuve Pero las hijas sí. La niña, claro, ella sí tenía que lavar los de todos los hermanos. Y eran españoles en España, porque mi marido tuvo madre española y padre sueco. Wow. Entonces, lo que quiero es que no veamos la interculturalidad como una asignatura, sino que en innovación educativa justamente tenemos que ir vinculando estos conceptos para poder hacer una aproximación innovadora a lo que van a aprender, no a lo que les vamos a enseñar, sino a lo que van a aprender los estudiantes. Entonces tenemos que crear situaciones donde aprendan que la diferencia es riqueza, donde aprendan que la tierra es nuestra madre, porque al fin y al cabo vivimos de ella. Vivimos de la naturaleza, vivimos de los animales, vivimos de las plantas, vivimos del aire, vivimos del agua, vivimos del sol. Y eso lo pueden aprender fascinantemente bien con los pueblos originarios. A lo mejor no saben no sé, de penicilina, a lo mejor hacen estas cosas de casar a las niñas de 15 años o de 14 años, pero a lo mejor respetan más la naturaleza que nosotros. O sea, tenemos que ir confrontando los saberes. Confrontando los saberes para que se convierta en una riqueza de maneras de mirar y entender el mundo. Para mí eso es la interculturalidad y eso es lo que, o sea, los educadores de hoy, que al fin y al cabo cualquier gente que tuvo la oportunidad de aprender se convierte automáticamente en un educador. Todos los padres de familia somos educadores, los padres y las madres de familia somos educadores, todos los tíos son educadores, todas las tías son educadoras. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podamos crear como situaciones donde los menos grandes, vamos a decir, los niños, los adolescentes aprendan, eso es un espacio de educación. No necesita ser un aula. Ahora, con mayor razón, el diseño de los programas de estudio, pues debe de ser no solo participativo en el sentido de que se deje participar en la clase, sino participativo en el sentido de que podamos incluir en esos programas otros saberes que no vienen de la manera occidental. Hay otras epistemologías. Hay la epistemología del sur, la epistemología del oriente. O sea, si nosotros simplemente con ver los documentales, ¿cómo se llama? Que hay muchos, sobre la manera de mirar de otras culturas. Ya eso nos va planteando, y hoy con los medios de comunicación y la pandemia,
se han visibilizado muchas de estas cosas. Entonces, bueno, no sé si eso les contesta un poco lo que venían a buscar. No, contestaste millones de preguntas que teníamos planeadas para ti. Y justo esa parte de cómo se interrelaciona la interculturalidad con la mediación, con el aprendizaje, con la educación ambiental. Y justo ahorita quedándonos un poco anonadadas con tus respuestas, pues yo preguntaría, ¿hacia dónde crees que está yendo o puede ir la educación en estos momentos? ¿Cómo, cómo está yendo esta interculturalidad en estos momentos incluso de pandemia? Y qué podríamos esperar en un futuro de esto? Yo creo que, mira, no lo sé, pero yo creo que por lo menos a donde yo puedo ver en el contexto y a donde estamos tratando de cambiar en este país, no es a favor de nadie ni en contra de nadie, pero yo acabo de participar en un diplomado para maestros de las normales rurales. 700 maestros en un curso por internet con 3 salones, o sea, divididos en 3 salones y nos rotábamos los asesores. Se llamaba, ya no me acuerdo porque estos nombres que inventa Benjamín son muy complicados. Pero la pedagogía del sujeto para emancipar la educación o algo así. Les doy luego el título exacto. Pero quiere decir, ¿qué queremos? La educación rural, por ejemplo, las normales rurales hacían todo menos educación rural. O sea, era para el medio rural, pero no se aprendía nada del medio rural. Entonces, la pregunta fue, hay que emanciparnos, hay que romper con esta manera de hacer antigua. Y la mediación de la educación es el reto de crear situaciones donde el otro aprenda, pero situaciones integrales, donde el otro se sienta acogido. Hoy estamos frente a una pedagogía de acoger, no de enseñar, sino de acoger para que juntos en una situación de aprendizaje podamos aprender. Y eso suena muy bonito, pero hay que bajarlo a la práctica. Y yo me quedé totalmente asombrada, la verdad, de cómo se pudo diseñar un diplomado de este tipo con 750 estudiantes al mismo tiempo, de normales rurales, como la de Ayotzinapan, donde mataron a los 43. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Hacia usar toda esta tecnología, pero no para ver cuántos programas mejores podemos comprar o cuántas, o si la computadora no sé qué o no sé cuánto. Hay que aterrizar toda esta tecnología para que sea accesible a todos y así todos puedan tener la oportunidad
de construir aprendizajes que les van a servir no para tener mucho dinero, para lograr que todos puedan tener una vida digna y en paz. O sea, las oportunidades de aprender nos llevan a poder luchar. Por eso llamamos a una educación emancipadora, o sea, que ya no estemos como borreguitos atrás de los programas. Y eso se logra mediando, o sea, no se logra imponiendo, no se logra repitiendo rollos, se logra construyendo situaciones en donde la gente aprenda. Y eso es lo que hace un mediador. Un mediador acomoda los estímulos, hace las preguntas, da los apoyos que alguien necesita para saltar a la solución del problema, no la resuelve, nada más da los apoyos que se necesitan, lo repite las veces que el sujeto necesite. Eso es mediar. Y se puede mediar, por ejemplo, el aprendizaje de las ciencias, se puede mediar con la naturaleza. En la naturaleza. Wow. Ay, Doris, pues qué rico escucharte. Perdón que me metí muy a la mitad. Una confusión con las Pero horas. ustedes tuvieron un taller con Hernán, ¿no? Sí, justo ahorita estamos en esa, bueno, él nos está facilitando estos últimos talleres. Y sí, estamos Pregúntenle de qué fue la tesis de su licenciatura. Ah, sí, lo vamos a hacer. Sí. Nos queda una clase más con él y ya es la última. Díganle que yo les dije que preguntaran. Él diseñó una tesis de licenciatura, pero si les digo ya no tiene chiste. Sí, Díganle no. que pregúntenle. Su tesis de licenciatura, cuando sacó su... Yo fui maestra de él en la licenciatura, bueno, la licenciatura en la prepa, pero en la licenciatura él hizo una tesis que yo todavía tengo porque me pareció impresionantemente buena. No por los términos académicos, la investigación con todas las cosas que haces, sino por la creatividad de dar una respuesta junto con la naturaleza a todos los conocimientos que tiene que aprender un muchacho o una muchacha en secundaria. Tiene la secundaria más increíble del mundo. Sí, justo. Sí, es lo que estamos viendo y es muy emocionante. Sí, ¿No? con el modelo de alternancia. Alternancia, educación, producción, apropiación de la palabra, convivencia en comunidad educativa. Esas son todas esas son, como llaman allá en el CESDER, artilugios mediadores de las cosas que van a... Es que un artilugio no es mucho más que una estrategia didáctica. Una estrategia didáctica tiene parte 1, parte 2, parte 3, recursos, evaluación, no sé cuánto. Artilugio es la creación de una situación donde inclusive se pone en la práctica lo que aprendiste. Nosotros, por ejemplo, o sea, en la prepa hacíamos cursos de los maestros donde tenían que enseñar, hazte cuenta, química en la panadería. ¿Por qué la levadura actúa para que el pan se infle? Pues no es más divertido eso que aprender fórmulas en un libro.
Ay, sí, 1000 veces. Sí, sí. No, ahí con Hernán hacen conservas, hacen pan, y a través de eso aprenden lo que necesitan aprender. Y a veces sin notarlo, ¿no? Que ya están Sí, aprendiendo. pero además divirtiéndose. Sí. Es muy increíble eso. Mm. Este año Do- se está haciendo un experimento, pero ahora con la pandemia es un poco más difícil, pero de una clase de los de tercero de secundaria con los de primero de prepa de la UMA. Ah, ok. Pero eso es lo que se confrontan los saberes. Ujú. Ahora, no es fácil mediar eso, porque se dice, ay, pues sí, si van los muchachos. No, hombre, los muchachos de la ciudad van y dicen, ay, ¿a poco tenemos que echar leña para tener agua caliente? Pues sí. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Pero de eso aprendes otras cosas, ¿me entiendes? Pero lo que hay que descubrir es qué puedes aprender con eso. Wow. Sí. Pues Doris, pues estamos llegando al final de nuestra sesión, bueno, del link que tenemos. espero que, que sirva. Sí, sí, qué rico escucharte de nuevo. Y, Sí, y pues sí, te queremos agradecer tu tiempo por este espacio. Y pues sí, nos llevamos mucha inspiración, igual más claridad sobre el tema de interculturalidad, que realmente, o sea, sí, sí considero que es una innovación, a pesar de que hay una historia pues ya muy larga en la que ya se ha estado, pues ya ha estado sucediendo, ¿no? Nada más que no se había puesto el foco y creo que este es un momento pues clave para que suceda y qué chido contar contigo para hacer que esto resuene, ¿no? Pues ojalá sí resuene. Ya empieza a resonar en muchos espacios. Necesitamos asomarnos a la epistemología del sur. En Sudamérica, que hay pues Bolivia es mayoritariamente indígena y han tenido experiencias muy interesantes, ¿no? Y no solo ahí, o sea, ahorita ah, yo estoy muy impresionada por eso. Tengo, tengo mucha suerte yo, por eso tengo muchas experiencias interesantes, pero tengo una nieta que tiene una empresa que se llama Jarimpo, que quiere decir ten el coraje, ten el valor. Y ella la convirtió en ten el valor de ser tú misma, porque su mamá murió haciendo una misión de cirugía humanitaria en Madagascar y ahí viven los magaches. Y Jarimpo es coraje en magache, pero no coraje de rabia, también de rabia, o sea, de rabia porque no, porque hay un médico cada 150,000 habitantes. Ay, wow. Ujú. Pero de coraje de tener el valor de ser tú misma. Y me encanta. Y eso es interculturalidad. Wow. ¿Y de qué es su empresa? La tienen que ver en Instagram, se llama Sí. Majo Hagerman. Va, la voy a buscar. Es de ropa o sea, ropa usada que le pone, hazte cuenta, si tiene un agujero, le pone un parche con telas de Madagascar y de Mozambique, donde están las misiones humanitarias que crearon sus papás. Entonces, ella, la mitad de lo que ganan son donativos para la fundación. Wow. Ay, sí, ya la Oye, estoy. tiene 19 años. Bravo. Ay, también estaría wow. chido platicar con ella. Oye, yo acabo de ver, dio una conferencia en el ITAM, no en el ITAM, en el Tecnológico de Monterrey,
sobre moda sustentable. Luego, si quieren, les doy el contacto, porque es que es muy interesante lo que ella plantea. Ella es amante del planeta, así se dice, yo soy amante del planeta. ¿Cómo no generar basura? ¿Cómo reciclar? No sé qué, que se baña con una cubeta abajo de la regadera para sembrar sus plantas, para regar sus plantas cuando sale de la regadera. Cosas que hoy en día los más jóvenes están haciendo en favor del planeta, como esta niña sueca que ha andado por todo el mundo. Pero yo veo a Majo que de veras lo hace. Necesitamos más majos. Sí. María José se llama, pero le dicen Majo. Y se apellida Hagerman, igual que, bueno, que su papá. Ay, Doris, muchísimas gracias. No, encantada. Quisiéramos seguir toda la tarde. Pero sí, justo ahorita tenemos una siguiente entrevista con Daniel Hernández. Ah, sí lo conozco bien. Sí, y pues vamos a estar platicando. Trabaja ahí en Chiapas. Ah, sí. Y pues justo ahorita vamos con él. Y pues sí, te queremos agradecer mucho. Ándale, yo ahorita tengo una cita con Karina, así es que... Bueno, nos la saludas. Ándale, te digo que me la vivo en el Zoom. Sí. Bueno, muchas gracias.